Hola, soy Elvis Carlos, profesor del curso de lenguaje. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante. Presta atención a este video. Les voy a mencionar tres palabras. La primera, peine. ¿Cuántas sílabas tendrá esta palabra? Al momento de silabear, aquello que consiste en separar una palabra en sílabas, nos vamos a dar cuenta que peine va a tener dos sílabas. Pei, la primera, ne, la segunda. En la primera sílaba hay dos vocales que se han encontrado, la e y la i. ¿Cuál será la razón por la que e y la i se han mantenido unidas o juntas en una misma sílaba? Segundo caso, tenemos la palabra huaico. ¿Cuántas sílabas tendrá? La respuesta es dos. Huay, la primera, co, la segunda. En la primera sílaba se han encontrado tres vocales, u, a, i. ¿Cuál será la razón por la que esas tres vocales permanecen juntas en una misma sílaba? Tercer caso. Tenemos la palabra poeta. ¿Cuántas sílabas tendrá poeta? La respuesta es tres. Po, e, ta. Tres sílabas. ¿Cuál es la razón por la que la o y la e han tenido que distanciarse o separarse? Respondiendo a las preguntas planteadas, te diré que en el primer caso, en la palabra peine, se encuentra un diptongo. En el segundo caso, en la palabra huaico, se encuentra un triptongo. Y en el último caso, el tercero, en la palabra poeta, se encuentra el hiato. El diptongo, triptongo o hiato va a determinar la unión o la separación de vocales cuando éstas se encuentren al interior de una palabra. Por eso, el día de hoy te presento el tema los diptongos, los triptongos y los hiatos. Antes de poder hablar de esto, tenemos que comentar acerca de las vocales. Sabemos que en el idioma español o castellano, nosotros hacemos uso de 5 vocales. A, E, I, O, U. 5 vocales. Estas, según su pronunciación, es decir, según la posición o abertura de la boca, se pueden clasificar en vocales abiertas, A, E, O, por la postura de tu boca, y vocales cerradas, I, U. Pasa que las vocales abiertas son pronunciadas con una abertura de la boca. En cambio, las vocales cerradas, la postura de la boca se va cerrando. Por lo tanto, se pronuncia de esa forma las vocales I, U. Una vez conocido las vocales y sobre la clasificación de estas, podemos ahora sí comenzar nuestro tema. Vamos a empezar con los diptongos. Los diptongos se denomina así al encuentro y unión de dos vocales en una misma emisión de voz o sílaba. ¿Qué va a pasar? Hay palabras en donde las vocales se van a encontrar. Por lo tanto, para que sea un diptongo, estas vocales al encontrarse no se van a separar, van a estar juntas en una misma sílaba. A eso, a la unión de dos vocales en una misma sílaba, se le llama diptongo. Tipos de diptongo. Número 1, el diptongo creciente.
Se llama diptongo creciente porque primero ubicaremos a la vocal cerrada. Ya sabemos quiénes son vocales cerradas. Y después a la vocal abierta. Ya sabemos quiénes son las vocales abiertas. En el diptongo creciente, de estas dos vocales que se van a encontrar, la vocal que lleva un poquito de más fuerza de voz es la vocal abierta. Por eso que lo he subrayado con el color verde. Ejemplos de diptongo creciente. Cuota. Cuota. Si te das cuenta, la U es cerrada y la O es abierta. ¿Qué va a pasar si se encuentra una cerrada y una abierta? Se van a unir, se van a juntar en una misma sílaba. Por eso que cuo es una sílaba. Ta ya sería otra sílaba. Ahora, pasa que la vocal cerrada no lleva fuerza de voz y la vocal abierta sí lleva la fuerza de voz. Por lo tanto, esta vocal cerrada necesita apoyarse o juntarse con alguien. Por eso que la U y la O tienen que estar juntas. Porque tiene esta estructura y porque sobre esta estructura la vocal abierta lleva más fuerza de voz. Cuota. Cuota. Bien. Segundo ejemplo, piano. La I es cerrada y la A es abierta. Piano. Pia es una sílaba, no es la segunda sílaba. Por lo tanto, presenta esta estructura y nos damos cuenta que mayor fuerza de voz tiene la vocal A. Por lo tanto, esa I necesita pegarse a la vocal abierta, no puede estar sola. Segundo tipo de diptongo es el diptongo decreciente. El diptongo decreciente presenta esta estructura. Primero ubicaremos a la vocal abierta y después a la vocal cerrada, o sea, al revés. ¿Qué va a pasar con la postura de tu boca? Está abierto y se va cerrando. Abierto, cerrando. Palabras, ahuyentar. Pronuncien, ahuyentar. Por lo tanto, este A es abierta y la U es cerrada. Profesor, pero en esa palabra hay una H. ¿Se tienen que separar? No. No se separan porque más adelante vamos a explicar en observaciones, el punto 2, que la H, así esté entre vocales, no impide la formación de diptongos o de hiatos. En este caso, la H sabemos que es muda, no es pronunciable. Por lo tanto, AU es un caso de diptongo decreciente. Otro ejemplo sería peine. La E es abierta y la I es cerrada. Por lo tanto, pei tienen que estar en una sola sílaba las dos vocales. Y la otra sílaba sería ne. Tercer tipo de diptongo, el diptongo homogéneo. El diptongo homogéneo presenta la estructura vocal cerrada más vocal cerrada. Pero vamos a hacer una aclaración aquí. Las vocales cerradas tienen que ser distintas entre sí. Si esta vocal cerrada es una I, la otra tendrá que ser una U. O si esta es una U, la otra tendrá que ser una I. Diferentes entre sí. Ahí hay un diptongo homogéneo. Ejemplos. Ciudadano. Ciu. La I es cerrada, la U es cerrada. ¿Entre las dos I, U son diferentes? Sí, por lo tanto cumple esta estructura. Aquí habría un diptongo homogéneo. Otro ejemplo tenemos en la palabra cuy. Profesor, pero esa es una Y. Bueno, más adelante cuando lleguemos a la parte de observaciones, vamos a revisar el punto 1. Que dice, cuando una Y suena como una I latina, puede formar diptongo o triptongo. Sucede que acá estamos en un tema donde va a importar la pronunciación. Entonces, cuando tú pronuncies cuy, esta Y suena como una I latina.
Por lo tanto, la U es cerrada y esta I griega, que suena como una I latina, se convierte en una vocal cerrada también. Por lo tanto, diferentes entre sí, es un diptongo homogéneo. Pasamos ahora al caso de los triptongos. Los triptongos se denominan así al encuentro y unión de tres vocales en una misma emisión de voz o sílaba. La forma que presenta el triptongo es vocal abierta en el medio y las vocales cerradas a los extremos. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Pasa que esta vocal abierta sostiene de la mano a las dos vocales cerradas. Las toma de la mano y no las deja, las mantiene juntas a ella. Chicos, no importa si la vocal abierta lleva tilde, no importa, ¿ya? No importa si la vocal abierta lleva tilde. Igual, las vocales cerradas tienen que aferrarse o sostenerse de la vocal abierta. Por ejemplo, huaico. Huaico. U es vocal cerrada, A es vocal abierta, I es vocal cerrada. De estas tres vocales, la vocal A lleva fuerza de voz. Huaico. Pronuncien. Huai, huai. La A suena con mayor énfasis. Por lo tanto, la A es la vocal abierta, además está en el medio y lleva la fuerza de voz. Por eso que huaico es el ejemplo de un triptongo. Ioides, de la misma manera, I es cerrada, O es abierta, I es cerrada. Por lo tanto, cumple con la estructura y es un triptongo. Guaura, cerrada, abierta, cerrada. Paraguay, la U es cerrada, la A es abierta y la Y, que suena como una I latina, es cerrada. Por lo tanto, aquí también hay un triptongo. Guau es otro ejemplo de triptongo. Confiéis es otro ejemplo de triptongo. Aquí vamos a observar lo siguiente. I es cerrada, E es abierta y la I es cerrada. Profesor, pero esa lleva tilde. No importa. Mientras la vocal del medio, que es la vocal que va a sostener a las otras dos vocales que son cerradas, lleve o no lleve tilde, igualito forma parte de un triptongo. ¿Ya? Igualito en el diptongo, por ejemplo, si la vocal abierta hubiese llevado tilde, no importaba, porque la vocal cerrada tenía que aferrarse a esa vocal abierta. Hay ejemplos donde las vocales abiertas llevan tilde. Por ejemplo, la palabra canción. Canción. A ver, canción. Ese sion tiene que estar junta. ¿Por qué? La I, la I es una vocal cerrada. Canción. Y la O es una vocal abierta con tilde. No importa que la vocal abierta lleve tilde, no importa. Mientras no lleve la cerrada, será un diptongo. Y en este caso, mientras no lleven tilde las cerradas, esto sigue siendo un triptongo, como en el caso de aquí. Pasamos ahora al caso de los hiatos. Se denominan así al encuentro y separación de vocales en distintas emisiones de voz o sílabas diferentes. Tipos. Tenemos tres tipos de hiatos. Dos tipos de hiatos. El primer tipo de hiato es el hiato simple. También recibe el nombre de hiato formal. Vamos a ponerle en paréntesis porque es otro nombre que recibe el hiato simple. Hiato simple o hiato formal. El hiato simple puede presentarse de esta forma, esta estructura. Vocal abierta, vocal abierta. Perdón. Sabemos quiénes son las vocales abiertas. Por lo tanto, en el hiato ya no es unión, sino es separación. Ejemplo de esta estructura. Leer. La E es abierta y la otra E es abierta. Por lo tanto,
¿Qué va a pasar? Se van a encontrar, pero se van a tener que separar. Se separan porque el hiato es separación en distintas sílabas. Siguiente forma o estructura, vocal cerrada, vocal cerrada. Las vocales cerradas aquí tienen que ser iguales, porque recuerda, si son diferentes, entonces es caso de diptongo homogéneo. En este caso, como las vocales cerradas son iguales entre sí, forma un hiato simple. Chi, i, ta, du, bi, ro. U con u y con i se tienen que separar. ¿Ya? Acá sí no importa que las vocales abiertas sean iguales o diferentes, iguales se separan. Ahora pasamos al otro tipo de hiato, el hiato acentual, también llamado adiptongo. Es otro nombre que recibe el hiato acentual, adiptongo. Puede presentar dos estructuras. La primera, una vocal cerrada con énfasis, con fuerza de voz, con intensidad. Y luego a una vocal abierta. Cuando esa vocal cerrada lleva énfasis, lleva intensidad, gana una tilde. Por ejemplo, tío. Pronuncien tío. Tío. Nadie dice tío. Todos decimos tío. La letra o la vocal I la pronunciamos con mayor énfasis. Esa vocal es cerrada, pero la pronunciamos con énfasis. Por lo tanto, es necesario tildar. Tío es el ejemplo de un hiato acentual, con esta estructura. Hay otra estructura, bueno, hay un ejemplo más, actúa. La U es cerrada, con énfasis, y la A es abierta. Actúa. Nadie dice actúa. Actúa. Nadie dice así. Todos decimos actúa. Esa U lleva énfasis. Por lo tanto, necesita de la tilde. Pasamos a la otra estructura o forma, donde primero vamos a ubicar a la vocal abierta y después a la vocal cerrada, pero con énfasis, con intensidad. Por lo tanto, es necesario colocarle la tilde. Ejemplo, maíz. Nadie dice maíz, todos dicen maíz. Por lo tanto, la I lleva énfasis, fuerza de voz o intensidad. Por eso le vas a poner la tilde, porque se diferencia. Es algo que lleva fuerza de voz. Maíz. Otro ejemplo sería oído. La O es abierta y la I es cerrada, pero con énfasis. Oído. Bien, hasta aquí, recapitulando. Entonces tenemos a los diptongos, unión de dos vocales en una misma sílaba. Triptongos, unión de tres vocales en una misma sílaba. Hiatos, separación de vocales en distintas sílabas. Eso sí, siempre en los casos donde haya encuentro de vocales. Pasamos ahora a las observaciones. Primera observación que vamos a realizar es en el caso de la Y. Cuando la Y suene como una I latina, puede formar diptongo o triptongo. Tales son los casos o ejemplos de virrey. La E es una abierta y esta Y suena como una I latina. Por lo tanto, virrey. Rey va junto. Este es el caso, o sería el caso, de un diptongo decreciente. Ahora tenemos huaycán. Huaycán, dos sílabas. La U es cerrada, la A es abierta y la Y suena como una I latina. Por lo tanto, formaría esto un triptongo. Caso número 2. Si la H está entre vocales, no impide la formación de diptongos o hiatos. Ya hemos dicho, la H es muda. Entonces, si la H se encuentra entre dos vocales, esta H seguirá permitiendo que pueda haber encuentro llamado diptongo o si no hiato. Por ejemplo, ahumado. Ahumado.
Sabemos que ahumado, la H se ubica entre la A y la U, pero eso no dificulta que se forme el diptongo, porque aquí hay unión, la A y la U. Este sería el ejemplo de un diptongo decreciente. Ahorrar. La palabra ahorrar muestra a una H entre las vocales. Pero me doy cuenta que la A es una vocal abierta y la O también es una vocal abierta. Este sería el ejemplo de hiato simple. Ahora vamos a ver el caso número 3. Si la U no tiene sonido como en ge, gi, que, ki, pronunciemos. La U tiene sonido en ge, ge. No suena la U. Gi tampoco. Que tampoco. Ki, la U no ha sonado. Por lo tanto, no podrá formar diptongo. Mucho cuidado con eso. Si no suena la U, no forma diptongo. Profesor, pero ahí está la U. Es que estamos en pronunciación. Por lo tanto, la U tiene que sonar para que forme diptongo. Ahí no suena, por lo tanto, no hay diptongo. Por el contrario, ante el uso de la diéresis, tú sabes que la diéresis son esos dos puntitos que se le coloca solamente a la U. En casos de güe y de gui, nada más. Güe y gui, ahí se utiliza la diéresis. Por ejemplo, vergüenza. Vergüenza, aquí suena la U. Por lo tanto, este es el ejemplo de un diptongo creciente. Pero en los casos de guerra o guitarra no hay diptongo. No habría tampoco triptongo, menos hiato. Entonces, tengan en cuenta esas 3 observaciones. Espero que la clase se haya comprendido. Muchas gracias.